la palabra en Segunda de Reyes. Vamos a entrar a la palabra. Segunda de Reyes, capítulo 2. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Y vamos a empezar el versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. ¿De dónde venían? De Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Diga conmigo, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron, vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Diga conmigo, callad. Y Elías dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Iglesia, ¿qué quieres que Dios haga por ti? ¿Qué quieres que Dios haga por ti, iglesia? Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aleluya. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías que Dios conoce muy bien los pensamientos que tiene acerca de ti y acerca de mí. Él conoce muy bien los planes que Él tiene para cada uno de nosotros.
Por lo tanto, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, cuando venimos a una reunión donde tenemos la oportunidad para alabar y exaltar el nombre del Señor, es con un propósito de que la gloria sea para Él. Cada uno de nosotros, iglesia, somos un vaso que Dios puede usar y que Dios quiere usar. Y si usted está aquí el día de hoy, es porque usted ha decidido callar a los que hablan a tu lado. Has decidido decirle a aquellos que están a tu alrededor, que tal vez te susurran para que no vayas y sigas al Señor. Has decidido decir callad. Porque las palabras de las personas que no tienen relación con el Espíritu Santo, el diablo se enfoca en querer matar, hurtar y destruir. ¿Cuántos dicen amén? Pero como usted y yo hemos decidido estar en el propósito de Dios, nosotros callamos a los que hablan y nos quieren distraer del propósito de Dios. Cada encuentro que nosotros tenemos en la presencia de Dios es un propósito. Cada vez que su pastor o el ministro en esta iglesia le da una palabra desde este altar, o en una reunión de célula como hablaba el pastor, cada reunión, cada palabra que sale es una palabra, es una semilla que es lanzada a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos tierra fértil, y como tierra fértil nosotros tenemos que reproducir esa palabra de vida que Dios está plantando en el corazón de esta iglesia. Venimos a este lugar con el propósito de que Dios sea exaltado. Tú estás aquí, iglesia, porque Dios quiere usarte a ti como vaso de honra. Eliseo fue llamado en el libro Primera de Reyes. Elías, estando en una cueva, escuchó la voz de Dios. Oiga bien, lo que usted no ve, lo que Eliseo no vio, es que Dios estaba hablándole a un hombre dentro de una cueva. Un hombre, iglesia, que estaba pidiendo la muerte porque había una mujer que estaba queriendo matarlo, y él estaba desesperado porque era el único profeta que había quedado. Él estaba huyendo, pero Elías, estando en aquella cueva, escuchó la voz de Dios que le dijo que se levantara. Que se levantara porque había un hombre que él tenía que ir a buscar y tenía que ungirlo, porque ese hombre iba a ser que no iba a tomar el lugar del profeta Elías. Tú estás aquí, iglesia, porque Dios le habló a alguien que viniera a ungirte a ti. Porque Dios le habló a un hombre o a una mujer para dejarte saber que no vas a seguir arando bueyes, que no vas a seguir trabajando en el campo, sino que te pone en silla de rey. Sí, Señor. El propósito, iglesia, el propósito es cumplir el llamado de Dios. Todo propósito en nuestra vida tiene que ir alineado a la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede cuando escuchamos las promesas y los propósitos de Dios? Nos emocionamos, nos alegramos, nos contentamos y decimos amén, gloria a Dios. Yo voy a hacer lo que el Señor dice. Yo voy a caminar, y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, no temeré. Mi corazón estará confiado. Amén. Pero iglesia de Dios, te pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu enfoque? ¿En el proceso? Porque habrá proceso como hubo proceso para Eliseo. Cuando Elías escuchó que el Señor le daba una palabra, que se levantara, que saliera de aquella cueva, y le decía: ve, porque vas a tener que ir a ungir a Eliseo para que él sea el siguiente profeta en tu lugar. Vas a ocupar el lugar de un hombre de Dios que hace grandes milagros. Ahora te tocará a ti, iglesia. Ahora te tocará a ti, iglesia. Y estando Eliseo, que él estaba arando bueyes, Eliseo recibe el llamado de Dios. No lo presentaron delante de una iglesia, no derramaron aceite sobre él,
No le dieron una palabra profética desde un altar. Simple y sencillamente vino Elías, obedeció a la palabra de Dios, y cuando vio a Eliseo que araba bueyes, lo único que hizo es que aventó su manto sobre él. Eso fue todo lo que hizo. Y Eliseo, con la sabiduría de Dios, porque muchas veces, pueblo, no vamos a recibir una palabra de Dios, o no vamos a recibir una palabra profética desde un altar. Cuando nosotros tenemos una constante comunicación y relación con el Espíritu Santo, puedes estar lavando trastes en casa, puedes estar trapeando, puedes estar trabajando, pero el Espíritu Santo viene y te habla. Amén. Cuando tenemos esa constante relación con el Señor, tú vas a entender lo que sucede a tu alrededor. Eliseo, por una interpretación o revelación divina, entendió que el manto sobre él significaba que venía algo más grande. El manto, iglesia, no solo representaba autoridad. El manto no solo representaba que este hombre era usado por Dios, sino que el manto sobre él significaba una cobertura espiritual. Cuando tenemos al Señor de nuestro lado, poderosos somos en él. Así es. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Decía su pastor hace un momento, tal vez físicamente no vamos a recibir lo que queremos, pero en lo espiritual somos más fortalecidos. ¿Cuántos dicen amén? Parece que no podemos lograr a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Las situaciones parecen difíciles, las adversidades parece que te desgastan tus fuerzas, pero entre más débil estoy yo, más fuerte es el que está conmigo. Aleluya. Y la fuerza de nuestro Dios, y la fuerza de nuestro Dios, aleluya, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esa cobertura espiritual, amados hermanos, venía con una asignación celestial. Eso quiere decir que tú y yo, siendo de carne y huesos, en gran misericordia de Dios, decide usarte a ti para llevar a cabo lo celestial de Dios. Dice su palabra: venga tu reino y hágase su voluntad. Así dice: venga el reino de Dios y hágase su voluntad, aquí en la tierra como allá en el cielo. ¿Cuántos aquí quieren ver lo sobrenatural de Dios? Yo creo que en este lugar queremos ver lo sobrenatural de Dios. Pero para poder ver lo sobrenatural de Dios, usted y yo tenemos que estar listos para que cuando el manto de Dios caiga sobre nosotros, aleluya, nosotros saltemos con gozo y tomemos con valentía, porque dice la palabra que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando ese manto viene sobre ti, tú no temerás, yo no temeré, sino que seguiré caminando para llegar al propósito de Dios en mi vida. En una ocasión en oración hablaba yo con mi Señor, y entre lo que yo hablaba con Él, el Señor me dijo: tú serás ese canal que levantará a las mujeres. Y yo dije: Señor, ¿cómo le hago? Y me dijo: yo iré contigo. Y eso fue suficiente. Amada iglesia, yo quiero dejarte saber en esta hora que mientras yo me preparaba para estar con usted el día de hoy, el Señor quiere bendecirlos, iglesia. Poco conozco a los pastores de esta iglesia, pero son unas personas muy especiales, eso lo sé. Personas especiales para Dios. Y el Señor quiere levantar a esta iglesia de una manera sobrenatural. Señor. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque Dios está aquí primero que todo. Cuando la presencia de Dios está aquí, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder. Y para que algo suceda, usted tiene que tomar coraje espiritual. Usted tiene que tomar valentía espiritual y decir: yo arrebato mi bendición. Y yo digo: Señor, no temeré, Señor. Y declarar la palabra cuando dice: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de Jehová. Amén. Aleluya.
mientras yo me preparaba y miraba lo del manto, el manto sobre Eliseo era una transferencia. Diga conmigo, transferencia. El Señor usó a Elías para ungir a Eliseo y transferirle lo que él tenía. Pero eso no era todo, y lo veremos más adelante. Y pastor, le quiero decir algo. Mientras yo leía esto, yo no iba a hablar del manto y no voy a entrar mucho en el manto. Pero lo que yo le puedo decir, pastor, es que hubo una transferencia a usted. El manto que se le dejó se transfirió a usted. El Señor le transfirió a usted lo que Dios le había dado al hombre de Dios. Yo no conocí al hombre de Dios más que una sola ocasión. Pero mientras estoy leyendo lo que yo anoté, el Espíritu me dice: el manto fue transferido. El manto fue transferido. Honre la vida de su pastor, porque el que honra el manto que tiene el siervo de Dios en esta iglesia, usted va a ver la gloria de Dios. Aquel que honra a su pastor. Se lo digo no porque lo preparé o porque el Espíritu me lo acaba de susurrar. El manto fue transferido. Dice la palabra, como estábamos leyendo, que Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Y yo quiero hablar de los lugares donde ellos fueron y de donde salieron. Cuando ellos salieron de Gilgal, que Eliseo y Elías venían, Gilgal significa o da una interpretación de separación. Diga conmigo, separación. Un lugar que te recuerda, iglesia, que la mano poderosa de Dios se manifestó. Un lugar, iglesia, que el pueblo de Israel logró conquistar cuando Dios partió el río Jordán y pudieron cruzar del desierto hacia Gilgal. Y estando allí, Gilgal, hermano, en lo espiritual significa un antes y un después en Dios. Amén. La iglesia de Cristo, escuche lo que Dios le habla en esta mañana. Dios marca un antes y un después. Aleluya. Para esta iglesia. Sí, Dios marca un antes y un después, Señor, para esta iglesia. Porque esta iglesia no será igual. Esta iglesia verá cosas mayores. Esta iglesia seguirá caminando. Esta iglesia va hacia adelante. Esta iglesia queda sellada por el Espíritu Santo. Una separación de lo antes y lo ahora de Dios. Israel dejó al otro lado del río lo que estaba allá en el desierto, perdidos. Pero ahora han llegado a una tierra prometida. Y lo que quedó atrás, iglesia, queda atrás, dice el Señor. Lo que pasó ayer quedó en el ayer. Su enfoque, iglesia de Dios, es enfocarte en lo que queda adelante. Lo que te resta, iglesia, es enfocarte de las promesas de Dios. Porque no podemos vivir el presente viviendo en el pasado. No podemos vivir aquí, amado hermano, y nuestra mente atrás. Israel, cuando fue sacado y llegaron en el desierto, ellos físicamente estaban fuera de Egipto, pero su mente aún quedó allá. Pero el Señor te dice en esta mañana: hoy marca un antes y un después. Sí, Señor. No volver atrás. Sí, no pensar en el atrás. No pensar en lo que has atravesado, iglesia de Dios. Elías le dice a Eliseo: Eliseo, quédate aquí, Eliseo. Estamos viendo lo que Elías está haciendo, pero a la misma vez, iglesia, estamos viendo que Dios está poniendo a prueba a Eliseo. Porque cuando tú tienes un llamado de Dios, no es solamente de tomar el llamado o ponerte el manto, decir yo soy profeta. No. A Eliseo le tocó proceso. Diga conmigo, proceso. Eliseo le tocó seguir al profeta.
Y Eliseo le contesta: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Venían los hijos de los profetas a decirle: hey, hoy te quitan al profeta, hoy van a quitar a Elías de delante de ti. ¿Y qué hacía Eliseo? Callad, callad, decía. Muchas veces, iglesia, eso es lo que vamos a tener que hacer: callar. Callar a aquellos que te quitan de la voluntad de Dios. Callar a aquellos que te susurran al oído para que no sigas caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, amén. Y le dice: quédate aquí. Él le dice: no, yo te seguiré. Se van juntos y llegan a Betel. Betel, ¿qué es Betel? Betel, el lugar de la presencia de Dios. Betel, el lugar donde Jacob, el lugar donde Jacob tuvo un sueño. Y en ese sueño, iglesia, él miraba una escalera que se apoyaba en la tierra y llegaba a los cielos. Y él veía que ángeles bajaban y ángeles subían. Y cuando él despertó, él se dio cuenta y dijo: verdaderamente tierra, qué terrible. Aquí está Jehová y no me había dado cuenta. Tuvo un encuentro personal con la presencia de Dios. Tuvo un encuentro, iglesia, con la presencia de Dios. Él no sabía que ahí estaba Dios. Y esa tierra donde él estaba, porque él lo que quería era descansar, pero al recostarse y tomar una piedra, se acostó y durmió y soñó. Y cuando despierta dice: verdaderamente aquí está Jehová y no me había dado cuenta. Ese lugar se llamaba Luz. Pero cuando él llega a tener un encuentro con la presencia de Dios, él llamó a aquel lugar Betel. Diga conmigo: Betel. Casa de Dios y puerta del cielo. Cuando usted venga a la casa de Dios, recuerde que aquí está la presencia de Dios. Aquí usted tiene un encuentro fresco con el Señor. Aquí está la presencia de Dios. Y no solamente eso, cuando venimos a la presencia de Dios, nace algo especial. Nace el deseo por su presencia. Nace el deseo por buscarle. Nace el deseo de seguir delante de su presencia. Nace el deseo, amados hermanos, de adorarle, de buscarle, de exaltarle en días buenos y en días malos. Si hay algo que me gusta mucho recordarle a las mujeres de mi iglesia, le digo: amadas hermanas, no adoramos, no buscamos, no servimos a Dios con emoción. Servimos a Dios por lo que sabemos. ¿Está conmigo? ¿Cuántos saben que la presencia está aquí? Él está aquí porque usted está aquí. Y dice su palabra que tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos reunimos, como dice el libro de Pedro, somos como piedras vivas. Somos como piedras vivas que enciende el fuego del Espíritu Santo. Y avanza y le dice Eliseo: aquí quédate. Y le dice Eliseo: vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Le dice Elías: quédate porque ahora me toca ir a Jericó. Y le dice: no, yo iré contigo. ¿Qué es Jericó, iglesia? ¿Qué sucedió en Jericó? Cuando usted oye Jericó, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Los muros cayeron. Empezó el pueblo de Israel por mandato de Jehová, Josué y José, diciéndole a todos: vamos a dar vuelta. Vamos a dar vuelta a Jericó. Pero cuando Josué recibe esa palabra de Dios, Josué se para delante, cerca de Jericó. Él tiene un encuentro con un varón que tenía una espada desenvainada. Cuando Josué se encuentra con ese varón que tenía la espada desenvainada, le pregunta: ¿tú estás con nosotros o estás con nuestros enemigos? Y ese varón le contesta y le dice: no, ni con ellos ni contigo. Vine a tomar control. Versión mía.
Cuando usted, amado hermano, tenga enemigos, cuando usted se encuentra en una situación difícil o adversa, quiero dejarle saber que nosotros no oramos a Dios para que esté de nuestro lado. Oramos para que Dios tome el control de la situación. Amén. Oramos para que Dios sea que Él pelea por nosotros. Oramos para que sea Dios tomando el control. Eso es lo que representa Jericó. Quédate aquí, Eliseo. Quédate aquí, Eliseo. Y él dijo: no. Tengo que ir al río Jordán, Eliseo. Quédate aquí. No. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pastor, ¿usted tiene un equipo pastoral? ¿O un equipo que trabaja con usted? Si usted trabaja con su pastor, le voy a decir algo en este día. Cuando su pastor le diga: quédate aquí que me voy, vive Jehová y vive tu alma, pastor, que no te dejaré. Amén. Amén. Iglesia, lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy es de que Dios te está llevando a cosas mayores. Sí, amén. Es que Dios está tomando Amén. algo pequeño para hacerlo grande. Así es, amén. Pero para que Dios pueda lograr hacer eso, pastora, tiene que haber un equipo que está loco igual al pastor para llevar a cabo el propósito de Dios. Amén. Tiene que haber un equipo Sí, Señor. que en las buenas y en las malas va a alabar a Dios. Sí, Señor. Tiene que haber un equipo que va a caminar por fe. Un equipo, iglesia, Aleluya. que se muere por la presencia de Dios. Aleluya. Que cuando parece que no alcanza, pastor, yo estoy contigo y algo vamos a hacer. Que cuando parece que la situación está difícil, hay un equipo que dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, caminaré contigo, llegaré donde tendremos que llegar. Sí, Señor. Gracias. La transferencia del manto viene con una responsabilidad muy grande. Amén. Viene, amados hermanos, no solamente con la autoridad, sino que se tiene que llevar a cabo el plan de Dios. Y Dios quiere usarte a ti, iglesia. Sí. Dios quiere enseñarte a ti a caminar por fe. Amén. Y caminar por fe, iglesia, quiere decir que tú tienes que creer y tú tienes que confiar. Creer que Dios lo va a hacer y confiar cómo Dios lo va a hacer. Amén. No podemos confiar en nuestra propia fuerza. No podemos confiar de la manera que lo hicimos allá en Egipto. No podemos confiar de la manera que lo hicimos cuando vivíamos en otros tiempos. Tenemos que confiar de la manera que Dios Señor. trabaja. Y de la manera que Dios trabaja, iglesia, no es igual a la tuya, no es igual a la mía, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Quédate aquí, Eliseo. Quédate aquí, Eliseo. Y le dice: no, vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré. Eliseo, tengo que ir al río Jordán. Yo voy. Yo voy al río Jordán, porque ¿qué sucedió en el río Jordán? Se partieron las aguas. Sí. Y cuando se partieron las aguas, hubo una separación en un antes y un después. Sí. Pero lo interesante es que Elías le vuelve a decir: tengo que ir al río. Tengo que ir al río. Le van a quitar al profeta, le van a quitar a Elías, le van a quitar el hombre que ha servido de guía, de entrenamiento para Eliseo. Pero Eliseo tenía tanta hambre de Dios, Eliseo tenía tanto deseo por la presencia de Dios, que le dijo: no, no te dejo, yo voy contigo. Al llegar al río, él toma su manto, lo dobla y le pega. Dígale que estás al lado suyo: sigue caminando. Caminando. Dígale: no te detengas. Vengas. Aunque el proceso parezca una locura,
Aunque el proceso parezca que no tiene sentido, dile al que está a tu lado, no te detengas. Te detengas. Sigue caminando. Sigue caminando. Porque cuando llegaron allí, cuando llegaron al río Jordán, le dijo Elías, Eliseo, pide qué quieres que yo haga por ti. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Y Eliseo le dijo, que me des la doble porción de tu espíritu. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Tú has caminado hasta aquí para no volver atrás. Tú has caminado hasta aquí porque Dios te partió el río para que tú vinieras. Tú llegaste aquí porque Dios puso en tu corazón que tu vida sería mejor, que ibas a recibir algo mayor de Dios. Y si por alguna razón tú te quedaste en alguno de estos lugares, si te quedaste en Betel, si te quedaste solamente en el lugar del encuentro, si te quedaste tal vez en Jericó, donde pudiste ver la mano poderosa de Dios, pero no tuviste la suficiente fe para creer que llegarías a obtener la doble porción. Yo quiero orar por ti en esta mañana. El deseo de nuestro Dios es que caminemos en fe. Eliseo caminó por fe. Eliseo llegó hasta el momento que Elías fue arrebatado en un torbellino, pastora, porque creyó. Porque creyó, pastora. Y usted ha creído y por eso usted no ha vuelto atrás. El camino ha sido largo, el camino ha sido difícil, pero la doble porción del Espíritu viene a esta casa. Porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. El que empezó la buena obra la perfeccionará.